Hola, te saluda la profesora Ángela Álvarez de Nieves y a través del siguiente video explicaremos el tema de integrales indefinidas. Presentamos el objetivo del tema y los contenidos correspondientes que explicaremos con la intención de facilitar tu aprendizaje. El tema de integrales indefinidas comprende los siguientes subtemas: antiderivada, integral indefinida, donde la función conocida como antiderivada nos va a definir la integral indefinida, sus propiedades y su uso para evaluarla. Métodos generales de integración, sustitución y por partes. Se presentan los dos métodos generales para evaluar integrales indefinidas. Integrales trigonométricas. Aquí se explica la forma de aplicar el método de sustitución para calcular ciertos tipos de integrales trigonométricas. A continuación explicaremos el concepto de integral indefinida, sus propiedades, los métodos generales de integración e integrales trigonométricas. El concepto fundamental para definir la integral indefinida es el de antiderivada. Esto es, si f mayúscula es una antiderivada de f, sí, la derivada de f mayúscula es igual a f de x. Así tenemos, si f de x es igual a coseno de x, entonces f mayúscula de x va a ser igual a seno de x, lo cual nos representa una antiderivada de f. ¿Por qué? Porque la derivada de f mayúscula de x es coseno de x e igual a f de x. También se tiene que seno de x más 4, seno de x menos 2, etcétera, nos representa la antiderivada de f de x coseno igual coseno de x. Si c es una constante arbitraria, la integral indefinida de f se denota por una s estirada y decimos coseno de x diferencial de x es igual a seno de x más c. Esto es, la integral de f de x diferencial de x es igual a la antiderivada de f más la constante de integración. Se tiene la integral indefinida posee la propiedad de linealidad, que se expresa mediante la fórmula integral de una suma algebraica de funciones diferencial de x va a ser igual a la suma algebraica de sus integrales. En general, para usar la tabla de fórmulas, previamente se aplica esta propiedad, tal como veremos en los siguientes ejemplos. Para evaluar la integral de 2x menos x cuadrado sobre 3 más 5 diferencial de x, aplicamos la propiedad de linealidad y obtenemos tres integrales. 2 integral de x diferencial de x menos 1/3 integral de x cuadrado diferencial de x más 5 integral de diferencial de x. Luego aplicamos la tabla de fórmulas para cada una de esas integrales, de tal manera que el resultado final será x cuadrado menos 1/9 x cubo más 5x más la constante de integración. En el otro ejemplo se reescribe el integrando, esto es, x divide a cada uno de los términos del numerador, obteniéndose la integral como ustedes pueden observar. Esto es integral y aplicando la propiedad de linealidad se tiene integral de x cuadrado diferencial de x menos 3 veces la integral x diferencial de x
más 2 veces la integral de 1 sobre x diferencial de x. Para luego aplicar la tabla de fórmulas obteniéndose 1/3 x cubo menos 3 medios x cuadrado más 2 logaritmo natural de x más la constante de integración. Cuando la integral presenta un mayor nivel de complejidad, se utiliza en primera instancia los métodos generales de integración. Entre estos métodos se tiene el de sustitución, que consiste en introducir una nueva variable, u, y luego aplicar la tabla de fórmulas que está en términos de la variable u. El procedimiento se explica a través de los siguientes ejemplos. Para evaluar la integral 2x más 3, exponente 5 diferencial de x, que es una potencia, se introduce la variable u igual 2x más 3. Luego, el diferencial de u es igual a la derivada, esto es, 2 por diferencial de x. De esta manera, la integral dada se transforma en la integral 1 medio integral u a la quinta diferencial de u. Al aplicar la tabla de fórmulas en términos de la variable u, se obtiene 1 sobre 12 u a la sexta más la constante de integración. Y finalmente, para recuperar la variable original, que es x, obtenemos como resultado 1 sobre 12, 2x más 3 a la sexta más la constante de integración. En el siguiente ejemplo, de manera análoga, hacemos u igual 3x cuadrado más 1. El diferencial de u es igual a la derivada, esto es, 6x diferencial de x. Luego, reemplazando, la integral se transforma en 1/6 coseno de u diferencial de u, e integrando 1/6 seno de u más la constante de integración. Pero el resultado debe estar dado en términos de la variable original, esto es, en términos de x, obteniéndose 1/6 seno de 3x cuadrado más 1 más la constante de integración. El método de sustitución también se aplica para evaluar ciertas integrales trigonométricas, tales como las integrales de la forma f de coseno de x por seno de x diferencial de x, donde la expresión f de coseno de x indica que f depende solo de coseno de x. Por ejemplo, para evaluar integral de coseno cuadrado de x, seno de x, diferencial de x, realizamos la sustitución u igual coseno de x. El diferencial de u será igual a la derivada, esto es, menos seno de x, diferencial de x. Y la integral se transforma en menos la integral de u cuadrado, diferencial de u, que al aplicar las fórmulas tendríamos menos u al cubo sobre 3 más la constante de integración. Y expresando en términos de la variable original, que es x, se obtiene como resultado menos coseno cubo de x sobre 3 más la constante de integración. En resumen, se han tratado los siguientes puntos referentes a la integral indefinida. La definición de integral indefinida, propiedades, método general de sustitución e integral trigonométrica. Hasta el próximo video.